Uy, eso es difícil porque hay que saber el grado de movilización y de adhesión que tiene la huelga, ¿verdad? Hay que ver qué porcentaje de los trabajadores con empleo estable van normalmente al trabajo y cuántos son los que dejan de ir. De acuerdo con eso se puede hacer un cálculo. Pero eso se puede hacer recién después. Antes de no podemos. Pero es calculable cuánto fue el daño. El daño material se puede calcular, es uno de los métodos, a razón de ausencia del puesto de trabajo. Eso vale para los trabajadores estables, porque los que son profesionales independientes, que trabajan a cualquier hora, digamos, es difícil de cuantificar eso, pero los trabajadores estables sí se puede cuantificar. Y tampoco es posible cuantificar los campesinos sin tierra que se adhieren al evento, porque su ausencia no se produce en ningún puesto de trabajo. César, mirando de afuera, uno puede ver un país en donde el campo, en su vertiente ganadera y agrícola, está cada vez más rico, pero los campesinos que viven en el campo están cada vez más pobres. Y en la ciudad, los barrios privilegiados tienen cada vez más edificios, más construcciones. Sin embargo, las franjas pobres, los barrios pobres, cada vez están más poblados. Y hemos crecido el 14% el año pasado y sin embargo hay una huelga general. ¿Tiene sentido todo esto, César? Ricardo, perdón. A ver, lo que estás diciendo está confirmado por los organismos financieros multilaterales, tanto los bilaterales como los que trabajan en representación de varios países. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, la CEPAL, el Banco Interamericano de Desarrollo, han confirmado que Paraguay es el país de mayor desigualdad en términos de ingresos y de patrimonio, y que eso va empeorando. No solamente en Paraguay, todos los países son desiguales en términos de ingresos y patrimonio, pero lo que asusta en el caso de Paraguay es la proporción grande de la desigualdad. Así que hay algo allí que ocasiona malestar, no es solamente un capricho de algunos dirigentes gremiales, sino que efectivamente hay algo que está mal en el modelo de desarrollo del país, que se vuelve muy rico y competitivo a nivel de estratos superiores, pero con estratos inferiores que se mantienen en la pobreza extrema, con cuantificaciones que difieren de acuerdo con la fuente. Pero la menor que he visto es que 800.000 compatriotas están en la miseria. Y la que exagera un poco habla de 1.200.000 personas que están en esa situación. Ricardo, te saluda Belén Bogado. Este pedido de aumento del 25% del sueldo mínimo, ¿va a mejorar esta situación a nivel país o empeora? ¿Cuál es la realidad? Bueno, para empezar, desde el punto de vista legal no sería posible conceder el 25%. O sea, sería algo así como un ejercicio teórico el que haríamos, ¿verdad? Porque la ley dice claramente que solo después de haberse alcanzado el 10%, después del último aumento, se puede volver a conceder aumento del salario mínimo. O sea, desde el punto de vista estrictamente legal no va a ser posible eso. Pero mi análisis es que como que es una parte nada más de la población trabajadora la que está percibiendo más del salario mínimo. La última estadística que he leído dice que menos... ¿Hola? Hola, te escuchamos, sí. Sí, que menos que el salario mínimo está percibiendo una cuarta parte de los trabajadores asalariados. O sea, hay un 25% de gente asalariada, eso quiere decir que percibe sus salarios regularmente y que tiene un empleo estable. Un 25% que no llega al salario mínimo, pero a eso hay que agregar la gente que está subempleada, es decir, que trabaja solamente unos pocos días a la semana o unas pocas semanas al año. Y también hay que agregar a los desempleados, es decir, los que no tienen ningún trabajo. Y si sumamos esa cantidad de gente, estamos hablando de mucha gente que o no tiene ningún trabajo, o tiene un trabajo a medias, o está, como había dicho, percibiendo ingresos inferiores al salario mínimo. Por eso, cuando se otorga un aumento del salario mínimo legal, eso beneficia algo así como a la mitad de la población ocupada. La otra mitad sufre las de Caín, porque una parte recibe el aumento y la otra parte tiene que seguir igual como siempre.
Y como el aumento del salario mínimo produce también la inflación, y al final terminamos todos perjudicados. Pero lo que está clarísimo es que desde el punto de vista legal, una vez que se ha llegado a un aumento del 10% en el nivel de precios del consumidor, que es el que cuantifica el Banco Central, hay que conceder sí o sí aumento del salario mínimo, y eso ha ocurrido hace apenas unas semanas. O sea, agregar a eso un pedido adicional de aumento del salario mínimo legalmente no es posible y perjudicará a la mayoría. Ricardo, estaba leyendo las declaraciones de un ex ministro de Hacienda y decía él que nuestro país desde hace algunos años atrás, desde el 2006, que tiene varios préstamos otorgados a Paraguay, hablan de 1.800 millones de dólares incluso, y que están avarados ahí por falta de gerenciamiento, no tenemos profesionales para gerenciar eso. ¿Es cierto esto? Así es, tenemos problemas de gestión y aparte, suponiendo a favor del sector público involucrado, capacidad para realizar el emprendimiento y honestidad en eso, ¿verdad? Porque también a veces ocurre que son corruptos y entonces están sacando recursos públicos o que son incapaces y entonces simplemente no están en condiciones de poner en práctica eso. En algunos casos también son ambas cosas, o sea, incapaces y corruptos. Eso explica en gran medida los problemas de gestión pública en Paraguay. ¿Y qué pasa con estos préstamos, Ricardo? ¿Está ahí? Están ahí, hemos obtenido líneas de crédito muy favorables de parte del Banco Interamericano de Desarrollo, pero una parte importante de esos créditos que son muy blandos no logran ejecución plena. Pero y lo mismo pasa a nivel ministerial, si uno ve lo que pasa con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, por ejemplo. Es un ejemplo paradigmático de que no es suficiente con encontrar recursos. Es imprescindible tener recursos, desde luego, ¿verdad? Pero no es suficiente, porque una vez que uno los tiene, no se los ejecuta. ¿Pero se paga cierto interés mientras tanto? En algunos casos sí está devengando interés. Y en otros casos no. Cuando se trata, por ejemplo, de créditos blandos del Banco Interamericano de Desarrollo, hay veces que no generan intereses, pero hay veces dentro del mismo banco que hay créditos que sí devengan intereses cuando pasa